Muy buenas tardes a todos y gracias por venir. Primero a la mesa, por supuesto a la autora y a todo el público. Vamos a presentar esta tarde este nuevo libro del CENIDIAP, bueno, una investigadora del CENIDIAP, ¿verdad? De Guillermina Guadarrama Peña, que tiene el título La construcción de una utopía, enseñanza artística en la posrevolución. Tenemos para esta presentación, contamos con la presencia de otros dos investigadores del CENIDIAP, muy cercanos, pienso yo, a la temática y al trabajo de Guillermina, como son Laura González Matute y Luis Ríos Caso. Sin más, voy a dar paso a la primera presentación, a cargo de Laura González Matute. Ella es profesora, conferencista y crítica de arte. Es licenciada en Historia con estudios de maestría en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y de 1984 a la fecha ha sido investigadora de tiempo completo del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes, en el cual fungió como subdirectora de investigación de 2000 a 2003. De 2004 a 2006 fue subdirectora curatorial del Museo de Arte Moderno, también del INBA, donde participó en diversas curadurías, así como en la redacción de textos y catálogos de las exposiciones del museo y otros museos internacionales. Entre sus publicaciones se encuentra 3030 contra la Academia de Pintura, José Clemente Orozco, escenógrafo, Ramón Cano en Manila, Fiesta y Color, el libro catálogo de Isidoro Ocampo, artista y testigo del México postrevolucionario, de la colección Ernesto Arnaud. Es curadora de diversas exposiciones, como son Salud y 3030 en el Museo Nacional de Arte, Escuelas de Pintura al Aire Libre, que creo que está muy cercano, bueno, y te cita mucho Guillermina, ¿verdad?, en su libro, Tlalpan en el Museo, Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Isidoro Ocampo, artista y testigo del México postrevolucionario, de la colección Ernesto Arnaud, en el Museo Nacional de la Estampa. Fue asesora y sinodal de la tesis doctoral Los movimientos artísticos mexicanos, el estridentismo, el 3030, la LEAR y el TGP, de Noah Baraj, presentada en la Universidad de Essex en 2006, y colaboró en los textos del catálogo de la exposición Las Escuelas de Pintura al Aire Libre, Tlalpan, México, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, de Conaculta INBA UNAM, editado en 2011. También colaboró como asesora y escribió varios textos para el catálogo de la exposición, de esta misma exposición, Escuelas de Pintura al Aire Libre, episodios dramáticos del arte de México, presentada en el MUNAL en 2013. Cuando quieras, Laura. Okay. Gracias, Loreto. Buenas noches, pues muchísimas gracias por su asistencia y muchas gracias al CENIDIAP y al INBA por invitarnos y también por la publicación de este interesantísimo libro que acaba de dar a conocer el CENIDIAP. Y bueno, pues evidentemente muchas felicidades a Guillermina. Voy a pasar a leer un texto que escribí sobre el libro, que me pareció muy aportador, muy interesante, y pues que creo que sí es todo un hito de alguna manera en los estudios sobre la educación artística, que ese es el tema del libro, y que evidentemente nos va a dar un panorama muy amplio de este tema que ha sido, hasta lo que yo entiendo, poco estudiado. Bueno, el libro, que es La construcción de una utopía, enseñanza artística en la posrevolución. El recién publicado estudio sobre la enseñanza artística en la posrevolución, ¿sí se oye bien? Okay. Mexicana, que va de 1920 a 1950 aproximadamente, visto como la construcción de una utopía, nos introduce en la historia de la enseñanza artística de este periodo a través de una narración fundamentada sobre todo en documentos de archivo,
lo cual resulta sui generis, objetivo y revelador para dar a conocer el inicio, proceso, desarrollo, contradicciones, problemáticas, así como la consecuente decadencia que padeció este aprendizaje escolar impartido tanto en el ámbito de la educación básica, o sea, de las primarias y secundarias, como en la extraescolar, como las escuelas de pintura al aire libre, los centros populares de pintura, la escuela de escultura y talla directa, así como la escuela nocturna para trabajadores o la escuela de iniciación artística, entre otras, porque son bastantes instituciones las que se dan en la educación extraescolar. El sustentar un análisis en fondos documentales resulta un trabajo arduo y minucioso que requiere de una selección depurada para transmitir la esencia de la temática. En este sentido, la labor de Guillermina Guadarrama merece un alto reconocimiento por lo exhaustivo que resultan estas investigaciones. Bueno, a mí me consta porque yo vi a Guillermina haber estado realmente penetrando todos estos archivos que son un mundo, un universo. Y además, bueno, pues de repente sí resultan, pues, tediosos, áridos, difíciles, muy complicados, ¿no? La autora nos ofrece de esta manera amplia y detallada el devenir y ocaso de este proceso didáctico, mas no, quizá no el desarrollo que de alguna manera se cuestiona desde el inicio hasta el final del libro. El análisis resulta interesante, oportuno y significativo, no únicamente por el hecho de que el tema ha sido muy pocas veces abordado por especialistas, sino por brindar una información que en general no ha sido estudiada o sustentada con base en estas fuentes primarias. Los archivos que consultó la investigadora fueron el Archivo Histórico de la SEP, el del Instituto Nacional de Bellas Artes, el del INBA, el de la promotora cultural Fernando Gamboa y el del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El texto también está apoyado en una bibliografía especializada, no solo de época, sino actual, así como por una amplia hemerografía que incluye boletines de la SEP, catálogos, revistas de época, páginas electrónicas y 2 entrevistas. Un aspecto que enriquece la edición son las fotografías que ilustran el libro, muchas de ellas desconocidas. Y esto lo digo porque he revisado muchas imágenes de estas escuelas y de todos los trabajos de los niños, de cómo estaban, y sí, realmente para mí fueron pues muy reveladoras varias imágenes que yo nunca había visto, ¿no? Bueno, en estas se ve a los alumnos acompañados de sus labores creativas, tanto dibujos, telares, maquetas, esculturas en cerámica, madera, en fin. Y bueno, también se aprecia en las imágenes el interior de las instalaciones, claro, como eran los salones de clase para la educación básica, o en casonas, así grandes casonas con jardines, que eran las que se utilizaban generalmente para la educación extraescolar. Estas en general eran rentadas por la Secretaría de Educación Pública, pues para llevar a cabo todas estas prácticas. La edición de este libro consta de 300 ejemplares. Es un aspecto que para mí es un tanto, pues, lamentable, bueno, no me parece lo mejor, ya que como se apuntó líneas atrás, estos trabajos son escasos y sería de gran utilidad que se realizaran tirajes más amplios para la difusión de temas trascendentes como el que nos ocupa y que actualmente resultan fundamentales para la educación artística de las escuelas, desde el nivel prácticamente preescolar, primarias, secundarias técnicas, e inclusive para las preparatorias y las instituciones profesionales. El tema se inscribe en el estudio dentro del contexto histórico, político, social que vivió el Estado mexicano surgido de la Revolución a partir de 1920, como ya se dijo, ¿no? En él se expone abiertamente el interés que existió en el grupo gobernante por llevar a la nación hacia la llamada modernidad y dejar atrás la imagen de un país rural y de escaso desarrollo económico. Como hilo conductor, la autora nos ofrece un largo recorrido a través de los gobiernos que se sucedieron desde 1920 hasta 1950, explayando los programas y proyectos de cada uno con sus múltiples cambios y ajustes a la enseñanza artística. Se despliega el hecho de que estos regímenes en general
apoyaban una política educativa acorde a los intereses de su mandato. Así, en un principio, se buscaba sobre todo consolidar la identidad nacional con el fin de fortalecer la ideología posrevolucionaria dominante y legitimarse como grupo soberano. Si algo habría que resaltar y que no estaría inscrito en esta llamada utopía, sería la labor que el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, llevó a cabo a partir de su nombramiento en 1921. Como se sabe, el trabajo que realizó fue altamente valioso en el campo de la cultura al promover las campañas de alfabetización, la puesta en marcha de las misiones culturales, la apertura de un sinnúmero de escuelas, la construcción de bibliotecas y la promoción de la educación artística básica, que es de lo que trata, y la extraescolar. Como ejemplo de la educación básica se puede mencionar el apoyo que brindó al método de dibujo Best Mogart y dentro de la educación extraescolar a la fundación de lo que ya mencionamos, las escuelas de pintura al aire libre, como fueron en su momento, cuando estaba Vasconcelos, la de Chimalistac y la de Coyoacán. Se apunta en el libro que para llevar a cabo esta tarea, el secretario de Educación se basó en la experiencia de uno de los más destacados líderes culturales soviéticos, como lo fue Anatoly Lunacharsky, nos dice la autora. El proyecto de Vasconcelos estuvo influido por el estudio soviético, específicamente por Anatoly Vasilievich Lunacharsky, quien al finalizar la Revolución Rusa en 17 fue comisario del pueblo para la educación y emprendió un programa que incluía un plan editorial, bibliotecas y festivales de cultura al aire libre. Por otro lado, se asienta que Vasconcelos, de la misma manera, sustentó su proyecto educativo en experiencias desarrolladas en los Estados Unidos, que seguramente conoció cuando vivió en este país durante la tercera década del siglo XX. Nos dice Guillermina, Vasconcelos también tomó modelo de las campañas alfabetizadoras y de las bibliotecas públicas de Estados Unidos. Quería instaurar una cultura alejada del elitismo y cercana a las masas, o sea, a los obreros y campesinos. Fue Vasconcelos también quien creó el Departamento de Bellas Artes, integrado por 4 direcciones, entre estas la de dibujo y trabajos manuales, la cual, como bien se explica en el libro, sufrió un sinnúmero de cambios, tanto en sus proyectos educativos como en sus nomenclaturas y evidentemente en el personal que la dirigió. La autora narra cómo se suscitaron los problemas presupuestales, los de concepto, así como los ideológicos y la manera en que afectaron paulatinamente a esta dirección. Señala de la misma manera que con qué funcionarios se lograron fértiles resultados y quiénes agudizaron la problemática y la desatención de la educación artística. Se deja claro que cuando Vasconcelos se separó de la Secretaría, el nuevo funcionario, Puig Casorang, junto con Alfonso Pruneda, como rector de la universidad, apoyaron de manera sustantiva la educación artística del país. Sin embargo, fue a partir de este momento cuando los problemas burocráticos, sobre todo los relativos al presupuesto, empezaron a aparecer y a frenar proyectos educativos y específicamente los artísticos. Posteriormente a este momento, la autora documenta la década de los años 30, en la que la educación artística dio un giro hacia los conceptos socialistas, sobre todo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y advertimos cómo la enseñanza se encauzó por rutas inexploradas que brindaron métodos y programas artísticos de raigambre social y que la tendencia estaba encaminada a erradicar el fanatismo, los prejuicios y toda doctrina religiosa. Su método pedagógico se sustentaba en modelos soviéticos propuestos por Anton Makarenko, Pavel Petrovich y Mosley Piestrak. El encargado de llevar a cabo estos proyectos fue el jefe del departamento en ese momento, José Muñoz Cota. En el plan de estudios se daba especial relevancia a las artes plásticas dentro de la enseñanza general y el jefe del departamento de Bellas Artes sostenía con un matiz un tanto socializante y de tono marxista que utilizar las formas culturales ya existentes, denominadas superiores y clásicas, como la música, la pintura y la literatura,
elevaba y capacitaba a las clases trabajadoras y coadyuvaba en la emancipación económica de las masas. Por otro lado, la autora comenta que le parece inesperado y contradictorio que la enseñanza de los trabajos manuales en esta época se hiciera con diferencia de género, sobre todo porque se trataba de educación socialista. Por ejemplo, a grosso modo, se dice que los varones se les instruía, entre otras materias, en la construcción de objetos industriales y que para las niñas se recomendaba preferentemente ejercitarse en labores de costura y bordado, que eran propias de su sexo. Más adelante nos habla de los gobiernos que van de la década de los años 40, 50 y documenta el poco interés que estos mandatos dieron a la enseñanza artística específicamente, lo que redundó en el detrimento del desarrollo cultural de los estudiantes. El tema, enfocado objetivamente y sustentado, como se ha dicho, en fuentes primarias de archivo, da como resultado un ensayo en el que se exponen sin simulaciones ni artificios tanto el genuino interés de los directivos que apoyaron la educación artística, así como la de aquellos que con un manejo simulado y en favor de intereses políticos y económicos obstaculizaban el desarrollo de esta materia escolar. La historiadora, por otro lado, aborda la trayectoria que recurrieron los personajes inmersos en este departamento y los resultados que devinieron en esta bien denominada construcción de una utopía. A través de la lectura resulta interesante y paradójico el encuentro con los nombres de los más reconocidos artistas plásticos, músicos, bailarines o directores de teatro que fungieron como directores, jefes, subjefes y comisarios, así como participantes en consejos en este departamento de educación artística. Y sobre todo, el advertir que mientras algunas de estas personalidades trataron de llevar a cabo propuestas y proyectos propositivos, otros intentaban frenarlos porque no los comprendían o sencillamente no iban acorde a los intereses del momento. Entre estos prominentes funcionarios, asesores y consejeros, se cita a Rufino Tamayo, a Manuel Rodríguez Lozano, a Julio Castellanos, a Carlos Chávez, a Celestino Gorostiza, a Javier Villurrutia, Castro Leal, Fernando Laguibel, Diego Rivera, Chávez Morado, Salce, Pérez, Roberto Reyes Pérez, Guerrero Galván, Máximo Pacheco y Juan Manuel Anaya, además de José Muñoz Cota. En este caso, habría que llevar a cabo una reflexión, ya que en el devenir de los nombramientos, renuncias y nuevos nombramientos se advierte cómo uno tras otro funcionario se iba desconociendo, o sea, más bien iba desconociendo la labor de su predecesor e iniciaba un nuevo proyecto, descalificando en general al que le precedía. Una personalidad que siempre estuvo presente y apoyó de manera indiscutible el desarrollo de la educación artística fue Víctor M. Reyes. En el trasfondo de la mayoría de los capítulos, temas o subtemas, pareciera permear el desencanto de la autora, creo yo, al advertir el poco interés y la desvalorización que en general el Estado mexicano, a través de las instituciones educativas como la SEP, mostraron hacia estas materias artísticas y sus estudiantes. Cabe señalar que se reafirma constantemente la meritoria labor que realizaron algunos funcionarios como el mencionado Víctor M. Reyes, Muñoz Cota, Olaguibel o Moisés Sáenz. En cuanto a los maestros, también se señala que estos invariablemente apoyaron sus ideales educativos. Basta mencionar los nombres de Alfredo Ramos Martínez, con el gran apoyo que dio a las escuelas de pintura al aire libre, de Fernando Olaguibel con sus propuestas pedagógicas, artísticas y avanzada y la creación del proyecto del periódico Pulgarcito, que fue escrito, ilustrado y editado prácticamente por los niños de las primarias, o de manera heroica, el empeño que llevó a cabo Francisco Díaz de León al lograr fundar el taller Artes del Libro, labor titánica y meritoria que tardó más de una década en realizarse. Por las fuentes en las que se sustenta el estudio, este ofrece sobre todo la parte oficial y burocrática del tema, que sin dejar de ser documentos fehacientes y de relevancia, brindan una perspectiva un tanto más cerrada del amplio abanico en el que se inscribe la historia y problemática de la educación artística post-revolucionaria.
Hay que mencionar, no obstante, que estos estudios abren campos de investigación y en general son punta de lanza para la realización de nuevos ensayos que probablemente se presenten poco después con nuevos enfoques y facetas que complementarán de manera sustantiva este tema. Por lo mismo, el estudio de la maestra Guillermina es importante y sustancial, ya que aunado a los trabajos previos que ofrecieron amplios horizontes y fueron de gran interés para el acercamiento del estudio sobre estos problemas educativos, todo en su conjunto conllevará a obtener un conocimiento lo más completo posible sobre este controvertido método didáctico en el aprendizaje de las artes de la postrevolución. Un aspecto específico que no ha sido abordado con la nitidez que presenta este ensayo es la desgastante y dramática realidad de corroborar tácitamente, con base en documentos oficiales de archivo, cómo propuestas, proyectos, planes de estudio y programas de educación artista sumamente valiosos y enriquecedores fueron menospreciados por diversos directivos en turno, aunado a la falta de organización, continuidad y apoyo presupuestal que propiciaron la decadencia y posterior desaparición de estos relevantes centros de enseñanza artística. Asimismo, se devela la falta de sensibilidad, cultura y proyección educativa de un gobierno que no permitió que una labor trascendente como la enseñanza artística básica y extraescolar continuara con su desarrollo y proyección, y que con seguridad al día de hoy habría derivado en la consolidación de la obra de un sinfín de artistas, de la puesta de exhibiciones de obras plásticas, teatrales, dancísticas y musicales, que a no dudarlo serían de proyección no solo nacional, sino internacional. Para finalizar, querría leer nada más el comentario que enarbola Guillermina Guadarrama sobre la situación actual de la enseñanza artística, y nos dice la autora: hoy se vuelve a enarbolar en el discurso gubernamental la importancia de las manifestaciones artísticas, ahora como un medio para modificar conductas perniciosas y contener la violencia. Se lanzan programas de índole cultural desde la federación hacia los estados, pero fuera de la currícula escolar del sistema básico. No los integran como se hizo en las primeras décadas del siglo XX. Las preguntas que surgen son si esta vez se aportarán los recursos suficientes y si los programas serán a largo plazo y continuos. Y termina la investigadora: lo deseable es que así sea. Gracias, Guillermina, por tu libro, por tu exhaustiva investigación y por aportar un documento fehaciente que muestra la realidad de nuestro país, que aún hoy padece tantos desajustes. Gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. A continuación, voy a pasar la palabra a Luis Ríos Caso. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialización en arte moderno y contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Creo que es un investigador bien conocido de muchos de los que están aquí, también muy conocido como curador y como crítico de arte. Han realizado muchas curadurías que él mismo me ha pedido que no enumere, así que por el bien de todos voy a cortar. Son muy malas. Eso luego lo explicas tú. Y bueno, y como crítico desde 1982 pues realiza una constante tarea, una tarea importante. También ha sido jurado, asesor de museos, ha obtenido distinciones como el Premio de Ensayo y Crítica de Arte convocado por el INBA en el 82, el Premio Cuauhtémoc de las Artes en el 87 y el primer Premio de Investigación Artística otorgado por el INBA en el 2008. Actualmente dirige la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y es encargado del Museo Mural Diego Rivera, ambos de el INBA. Pues cuando quieras. Pues muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Guille. Laura, es un placer compartir con ustedes esta mesa en un acontecimiento tan feliz como es la presentación
de este magnífico libro, pues que se suma a la producción de Guillermina Guadarrama, primero que nada, y del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de las Artes Plásticas, que ha venido publicando varios libros, ha tenido varias publicaciones en estos últimos años, y pues particularmente de Guille, bueno, se sitúa a mi modo de ver entre los más relevantes. Soy aparte de buen amigo, como se notará, de Guillermina, soy un buen lector suyo. Siempre me ha gustado cómo se encarna ella el perfil de investigación ideal que ha seguido el CENIDIAP, que es el de trabajar con investigaciones originales que se puedan llamar así, ya sea porque indagan en archivos, en fuentes primarias y secundarias, información inédita, no publicada antes, o también por abordajes teóricos y metodológicos que aporten algo nuevo. Entonces creo que ella lo logra por partida doble, abordando las fuentes que ha citado muy bien Laura González Matute, trabajándolas minuciosamente y también con abordajes, un abordaje muy aportador, muy original, con una gran capacidad de síntesis y de interpretación. También celebro que se dé en el campo de la educación artística, que es una de las líneas de investigaciones fundamentales del CENIDIAP, que ha aportado desde muchos terrenos, desde la teoría, desde la experiencia en el aula, desde la historia social de la educación, desde muchos campos, como si se tratara de un diamante de muchos ángulos y aristas que van rodeando este problema, que lo van abordando, pues tratando, como creo que lo hace Guillermina, tratando de estudiar el pasado para conectarlo provechosamente con el presente. Creo que esta ha sido una de las funciones, una de las metas de esta línea de investigación en el CENIDIAP, y me gustó mucho encontrar, voy a leer al final también una cita que por fortuna no es exactamente la misma que leyó Laura, para resaltar mucho la conexión que hace Guillermina Guadarrama entre la educación artística posrevolucionaria del pasado y la actualidad, donde nos enfrentamos a tantísimos desafíos, y en que la educación artística pues se maneja mucho como una especie de paliativo o para enfrentar la violencia, lo que no se ha podido enfrentar de otra manera en la descomposición social que padecemos, y que sale a relucir de continuo esta posibilidad utópica de la enseñanza artística, y que entonces, que ahora como entonces se enfrenta pues estas mismas dinámicas de desconocer funcionarios del pasado que invirtieron muchísimo en producir métodos o proyectos. Llega alguien nuevo, los echa para atrás, vuelve a comenzar el universo y el mundo y él o ella, y así se va dando esta cadena de ninguneos y de procesos que se parten. Pero bueno, ya estoy un poco contagiado, no de la falta de optimismo de Guillermina, porque creo que termina con optimismo el libro, por fortuna, pero sí nos lleva a pensar en muchas situaciones así que son fáciles de meternos en un desánimo, pero no tanto si se reflexiona y en nuestros respectivos campos pues vemos alguna salida posible. Leeré un texto muy breve que empiezo. Con la claridad y rigor que la caracterizan, Guillermina Guadarrama aborda en este libro los principales proyectos educativos en el campo de las artes plásticas que se desarrollaron en el periodo posrevolucionario, tanto en el sistema de educación básica, primaria y secundaria,
como en el medio extraescolar de la Ciudad de México y en algunos estados de la República que siguieron modelos centralistas, digamos. Acuciosa, ágil y aguda en la descripción, en el relato pormenorizado que registra nombres, fechas, planteamientos, objetivos, estrategias, alcances, limitaciones, métodos y repercusiones de estos entre alumnos y en el contexto social, Guillermina nos da un brillante ejemplo sobre la selección y el manejo de fuentes en un trabajo de investigación histórica ejemplar que si algo habría que preguntarle a la autora en un sentido crítico a propósito de estas fuentes, es que no se dio algún espacio para realizar una crítica a alguna de estas fuentes que quizá lo ameritaban, y que no voy a decir cuál para no meternos en problemas, que ya tenemos muchos. Pero bueno, finalmente es un manejo así magistral de las fuentes. En el relato nutrido de información muy precisa y jugosa, tiene lugar el análisis crítico, en este sentido sí, despliega un sentido crítico, analizando la información a propósito de los procesos, temas y problemas que van saliendo en los diferentes capítulos que siguen una secuencia cronológica. También en los 3 sumarios magníficos que sintetizan lo investigado en las 3 secciones del libro que estructuran una arquitectónica perfecta. Me llama la atención, es un libro muy, muy bien construido, con muchísima información, pero está muy bien distribuida en esta arquitectónica, que lo hace, bueno, fácilmente legible y ayuda a retener la información y a analizarla, a procesarla. El periodo abarcado es muy amplio y la autora enfrenta con sumo éxito el desafío de resumir en pocas páginas temas que han sido abordados con amplitud por autores como Eduardo Báez Macías, Laura González Matute y Víctor M. Reyes o Francisco Reyes Palma, entre otros, y lo hace con notable capacidad de síntesis y de aportación, siempre de aportación, tanto de datos como de enfoques y contextualizaciones. Yo creo que hacía mucha falta un libro que investigara sobre el devenir de la educación artística en los campos específicos que trata, con esta capacidad de síntesis y de análisis. Yo lo que he leído en otros textos está muy desligada una cosa de otra, entonces no permite hacerse una idea del proceso en sí, qué es lo que nos aporta este libro. No le queda muy claro el proceso, deficiencias, qué cosas se repiten, qué reiteraciones hay, qué campos quedan abiertos a la posibilidad de volver a trabajarlos, etcétera. Como lector interesado en todo lo que el autor escribe y en los contenidos de su libro, le agradezco especialmente los capítulos dedicados al método de dibujo de Adolfo Bess Mugard, a las escuelas de pintura al aire libre, a las escuelas de artes del libro, que también es un capítulo que no tiene desperdicio, y al taller de integración plástica, del cual vamos viendo rescates de artistas que tuvieron algo que ver con él, o que guardaban los archivos, o que eran profesores también, y produjeron una obra fantástica, como que ha tardado mucho tiempo en hacerse posible este rescate de artistas que tuvieron que ver con el taller de integración plástica, y faltaba a mi modo de ver esta reflexión que tú haces, que nos hubiera servido mucho para Rosendo Soto, por ejemplo, o para varios de estos artistas que vamos vislumbrando. En el primer caso, en el método de dibujo Bess Mugard, Guillermina Guadarrama ofrece el abordaje más completo que conozco de dicho método, no bien da un seguimiento puntual de la evolución que tuvo por etapas, así como de sus efectos, alcances, las limitaciones a las que de pronto llegó por, digamos que de manera natural o por algún funcionario que lo echó para atrás, así como las críticas pues muy interesantes que suscitó. Yo no conocía tampoco otro texto que diera una
un abordaje de las diferentes etapas que va teniendo el método, que no comienza en 1923 con esta publicación tan amplia de la SEP, sino que tiene todo un proceso que incluso involucra algunas aventuras de Bess Mugard en Estados Unidos, que yo no conocía, y varias otras etapas más. Como pocos autores, lo sabe dimensionar el método en el plano universalista, por emplear un calificativo de época que le corresponde, ya que si bien fue producido pensando en distinguir y aplicar los 7 elementos básicos de la expresión mexicanista, algo así pretendía Bess Mugard, estuvo cercano en inspiración a manuales de dibujo que funcionaron en Inglaterra, nos dice Guillermina, Francia y otros lugares, añadiría la Unión Soviética, inspirados en métodos similares de Paul Gauguin, Paul Cézanne, Matisse, y habría que agregar quizá a Kandinsky. Lamento un poco que Guillermina no invitara en este capítulo a José Juan Tablada, lo menciono para que no me corran de la Sociedad Utópica de amigos de José Juan Tablada, quien encontró en la propuesta y quien escribió el prólogo al método de Bess Mugard de la edición del 22, y al lado de Enrique Sureña, que escribió también un texto ahí muy importante, y Tablada encontró en la propuesta sintética del método de Bess Mugard un equivalente a su escritura también sintética basada en el haiku y en los pictogramas de herencia de Apollinaire, y al signismo en la expresión artística defendido por ambos, por Tablada y por Bess Mugard, y que tanto les criticara Gerardo Murillo, el que sería llamado el doctor Atl, que se burló de ellos, bueno, hasta que se cansó y los atacó, y a través de seudónimos o en conferencias, una polémica muy impresionante. Entre muchos aspectos del mayor interés que me gustaría destacar aquí, menciono uno sobre la atención que presta la autora en cada capítulo al bagaje teórico que sirvió de soporte a los diversos métodos y proyectos educativos que cabrían, en mi opinión, dentro del modelo utópico humanista que Paul Ricoeur ha caracterizado como tal en su libro Ideología y Utopía. Guillermina Guadarrama enfatiza la importancia de autores como Franz Boas, John Dewey, quien influyó desde los años 20 en la filosofía y la educación en México, y otros más que estuvieron contemplados en la plataforma teórica de las escuelas de pintura al aire libre, que yo no sabía, como John Ruskin, el apóstol de la belleza, como le decían, teórico del Art Deco y bueno, y de los modernistas muy poderoso, James Sully y el gran crítico Herbert Reed, además de Paul Neythorpe, Rudolf Aranheim, Elliot Eisner, Victor Lowenfeld, entre otros tantos más, que plantearon la necesidad de incluir a las artes en la educación escolarizada formal. Este bagaje, trabajado muy bien por Guillermina, de teóricos extranjeros, demuestra el carácter universalista de los proyectos educativos que giraron en torno a los dos ejes que la autora, fundamentales que la autora identifica. Primero, el de la formación de la identidad de nación, que como vemos, bueno, sí se basa en fuentes absolutamente propias, locales, pero también en una cultura universal de países que buscaban lo propio en sus respectivos países, necesaria después de la Revolución Armada, y lo artístico como base de la capacitación técnica y además intelectual. A un libro de esta calidad, que nos gusta tanto, que sentimos que realmente llena un vacío que había, es natural pedirle más, acaso para una segunda edición que no va a tardar en llegar porque es espléndido, y se editaron solo 300 ejemplares, como son los que el número que se están editando en los libros últimamente. Esto que yo le pediría a Guillermina, primero sería, en su espléndido abordaje que hace sobre Justo Sierra y su importancia en el campo de la educación, donde la autora menciona el método Pilet, quizá
era importante mencionar a Antonio Fabrés y su extraño método de plataformas móviles, donde plantaba durante días a modelos disfrazados de mosqueteros o de moros o de personajes excéntricos. Aun cuando Guillermina advierte que pasará rápido por la antigua Academia de San Carlos o Escuela Nacional de Bellas Artes, por no ser un objetivo de su investigación, ya que finalmente entró al principio del libro en la Academia de San Carlos, tal vez debería salir de la misma con Fabrés, la última gran apuesta de Antonio Fabrés, el maestro y pintor catalán que vino a renovar los programas educativos a la Academia de San Carlos, que aportó mucho y que le fue como en feria, porque como en 1906 le hicieron la vida de cuadritos el arquitecto Rivas Mercado, el propio Justo Sierra y el doctor Atl, que era despiadado. Entonces, pero bueno, fue el gran formador de la generación que provocó el cambio en las artes plásticas. Orozco lo recordaría con mucho cariño, Diego Rivera también, aunque se burla mucho de él, así cada vez que puede, y Atl también, así como que le concede, después de que lo trató muy mal, le concede cierta aportación. Pero bueno, es el maestro de la generación del cambio y es la última gran apuesta de Justo Sierra, que es el que crea el Ministerio de Educación y el primero que le da estímulos estatales a los artistas. Y bueno, fue Fabrés el que propició las primeras grandes polémicas del arte mexicano, las de 1906, involucrando a su acérrimo enemigo Gerardo Murillo, impulsor a su vez de un espíritu antiacadémico dentro de la propia academia. Ya nos responderá Guillermina si vale la pena incluir o no a Fabrés. Segunda cosa que le pediría, me motivó muchísimo su libro, tanto en el aspecto histórico, es muchísimo lo que aporta, como en la perspectiva que abre en el futuro de la educación artística en las escuelas de enseñanza primaria, lo estoy pensando, y secundaria, no solo en las materias propiamente artísticas, sino como una materia que impregne a las demás y produzca pues una nueva persona, no diría un nuevo ser humano porque es así como trasnochadísimo, pero sí, bueno, pues otra persona con otros valores, con otra visión del mundo, con otra sensibilidad. La relación que establece el autor entre la educación artística de la posrevolución y la actual es espléndida, revela un profundo conocimiento del tema y una notable claridad conceptual para distinguir diferencias de concepto, método y estrategias. Leo un párrafo rápidamente, es muy breve. Hoy día, nos señala Guillermina, paradójicamente se determina que es por medio del arte que se logrará rehacer el tejido social roto por la crisis, la falta de empleo, la lucha contra el crimen organizado, los conflictos sociales. El arte es revalorado como elemento fundamental de cambio, pero sigue teniendo poco peso en la currícula escolar, aunque cada vez gane más terreno. Hoy se le concibe como un proceso sistemático de enseñanza, aprendizaje, para promover conocimientos, desarrollar creatividad, estimular la sensibilidad, la capacidad de expresión, la percepción y fomentar públicos más calificados. Otra de sus metas actuales consiste en enseñar a entender y respetar las diversas culturas, pero ya no se habla de capacitación, son conceptos muy distintos en cada época. Los múltiples trabajos pedagógicos y teórico-metodológicos sobre la enseñanza del arte y su recepción parecen haber motivado al Estado y a quienes tienen que ver con la enseñanza-aprendizaje de las artes a pugnar por su inclusión en todos los niveles. Yo aquí quisiera rápidamente contar una experiencia que he tenido en 3 colegios por cosas raras de la vida, en temas de aprendizaje, de impartir la materia de artes o de sensibilidad artística o con nombres muy raros que tienen, entre niños de primaria con distintos maestros, y ha sido tal el éxito que se sacaron de onda los directivos de la escuela y dijeron, pero si esto no es lo fundamental, ¿por qué
por qué les gusta tanto la educación artística y tiene todos estos efectos tan positivos. Los niños han mejorado en todas las materias en sus casas, los padres van a la escuela, investigan qué es lo que están aprendiendo. Han sido en 3 colegios donde la experiencia ha sido magnífica. No saben los directivos si hacen bien o no en mantener estas materias, donde siguen el método de Nicolaides, más o menos, que es que desarrolla el lado derecho del cerebro, un método muy complicado, pero que los niños lo entienden muy bien, y lo que les hace falta a estos maestros y a estos directivos es un libro así como este, que entiendan la importancia de lo que están permitiendo con los maestros y la importancia de lo que están apostando. Entonces, bueno, pues ojalá les lleguen estos 300 ejemplares a ellos, a algunos de ellos, y que sigas investigando por este camino también en la educación contemporánea. Pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Gracias. Me van a perdonar, sobre todo Luis, porque en afán de sintetizar mucho el currículum me he saltado 2 cosas muy importantes que no has dicho. Bueno, una que es investigador de nuestro centro, que fue director del CENIDIAP desde el 92 al 2000, y otra que considero que en este contexto también es relevante, que ha sido director de la Escuela Superior de Arte de Yucatán, de la ESAI, también desde el... ¿No te acuerdas? Sí. Bueno, disculpen a todos. Y bueno, a continuación ya pasamos a escuchar a la autora de este libro, Guillermina Guadarrama Peña. Ella es maestra en Historia del Arte por la UNAM e investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP. Autora de La Ruta de Siqueiros, etapas de una obra mural, la Galería José María Velasco, que no hace tanto tiempo presentamos aquí mismo, un espacio público de promoción, y la construcción de una utopía, enseñanza artística en la posrevolución, todos publicados por el INBA. Es coautora de Los murales en los centros educativos, escenas de la independencia y la revolución, Voces de artista, y de los estudios monográficos de Javier Guerrero y Francisco Eppens. Ha publicado artículos en la colección Abreviam, ensayos, y en la revista Discurso Visual del CENIDIAP, en Crónicas de la UNAM y en Puerta, revista de la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires, Argentina. Ha impartido cursos sobre historia del muralismo y sobre arte mexicano, o más bien lo sigue impartiendo, creo que hay aquí algunos de tus alumnos, esperemos. Y también coordinó el año pasado el Foro Internacional de Muralismo, que tuvo lugar en esta misma sede del Centro de las Artes. Bueno, cuando quieras. Y que este año, efectivamente, ¿en qué mes va a ser? En agosto, pues vamos a seguir o a renovar o a... Es la segunda edición. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a mis colegas que se tomaron parte de su valioso tiempo para leer el libro y hacer los comentarios que hicieron. Creo que son mis amigos, hablan muy bien de lo que escribo. Luis, sobre todo, siempre ha dicho que hago cosas buenas. Yo no lo sé porque él es crítico de arte y siempre le he tenido mucho respeto. Laura, por lo mismo. Este tema, bueno, sin embargo, creo que Luis tiene razón en alguna parte al criticar como una falta de, en algún momento tal vez, de someter a algún documento o alguna crítica, autocrítica. Sin embargo, el tiempo que aquí nos marcan en las investigaciones es muy corto, pero sí lo dice Luis, te lo juro. Estoy seguro que sí, hasta te puedo oír casi. Bueno, a mí me surgió este tema a partir de, ustedes la mayoría me conoce, básicamente trabajo lo que es muralismo mexicano, de sus iniciadores y veo y me preocupo por lo que se está haciendo actualmente, sobre todo porque me molesta que siempre se diga que el muralismo ha muerto cuando los artistas siguen creando obras y eso lo hacen los críticos de arte. Y a partir de sumergirme en los archivos, en nuestro archivo principal que tenemos, que le llaman el Archivo Histórico del INBA, que en realidad es el Archivo Histórico del Departamento de Bellas Artes, y que en algunos momentos lo consideran administrativo cuando no se sabe qué parte de esa administración conforma toda esta historia que
que nos rodea, pues me sumergí de lleno, sí, efectivamente, en los archivos, y fue un trabajo de verdad como de estos frailes misioneros. Porque el primero de estar aquí, bueno, no había tanto problema, pero ir al Archivo General de la Nación, ir al archivo de la SEP, que estaba enfrente del Politécnico Nacional en ese entonces, pedir cita en el archivo de la promotora cultural Fernando Gamboa y a ver qué día me daban la cita para poder, y después empezar a construir el discurso. Sí fue de verdad como de dolor de cabeza, pero me interesó el tema porque al buscar a los artistas muralistas, cómo estaban produciendo o quiénes les mandaban, o sea, mi interés principal había sido ese, buscar cómo fueron designados o cómo fueron realizándose los murales posteriores a la primera generación de muralistas. Me encuentro con una serie de escuelas, de escuelas que se fundaron y que muchos desconocíamos, de falta de apoyo y de muchas ganas de los artistas. Porque el artista, y siempre lo digo en los cursos, es el que propone la escuela, cómo hacerla, lo presentan a las autoridades y las autoridades le dicen, sí, espérate, ahorita no, porque no es importante. Porque es más importante hoy día, por ejemplo, comprar un avión que no se acaba de pagar, que dedicarle dinero a la formación de maestros de dibujo, a la formación a la creación de cursos de dibujo en las escuelas primarias. Ahorita, como mencionaba, se están retomando, pero hubo un tiempo en el que había muy pocos y la mayor parte son maestros egresados de la escuela normal, no son artistas. Lo enriquecedor de esta primera etapa es que eran artistas, tener esa sensibilidad de enseñarle a los niños, aunque fuera para capacitación, lo mejor de su enseñanza, lo mejor de lo que ellos sabían, para que ellos lo hicieran de otra manera. No fuera tan técnico como después sucedió con el dibujo técnico para la capacitación. Aquí no era necesariamente formar artistas en la educación básica, era darles herramientas de sensibilidad y de capacitación para que ellos crearan, viajaran y propusieran desde el bordado hasta la creación de algún mueble o cualquier otra actividad que les permitiera pues ganarse un poco la vida. Entonces, esto fue muy importante y bueno, como ya lo han mencionado, hay algunos procesos educativos en la parte preescolar que también fue muy importante, que fue el método Bess-Mogart, que ya incluso hay tesis sobre el punto, o las escuelas al aire libre, que la máxima estudiosa de este tema es la maestra Laura González Matute, que tengo aquí a mi derecha. Pero hay otras, por ejemplo, la Escuela Nocturna de Arte para Trabajadores, o sea, pensar que en los años 30 sí se estaba pensando en esta, más que capacitación, era algo más lúdico, con la enseñanza de la música, del teatro, de la danza, de las artes plásticas, en las escuelas nocturnas de arte para trabajadores, que no eran más que 2 horas, pero era suficiente esta propuesta. O las escuelas de artes del libro, que como bien decía la maestra González Matute, tardaron casi una década el fundador de la escuela, Díaz de León, en convencer a las autoridades hasta que llega un extranjero muy famoso, entonces dicen, vamos a hacerlo. Y eso me recuerda también cuando se funda en el Politécnico una escuela que se llamaba de urbanismo, porque llegó Hannes Mayer, y era un personaje muy importante, claro, vino acá por los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos a Hannes Mayer, hagamos inmediatamente una escuela de urbanismo en el Politécnico. ¿Y qué era la escuela de urbanismo? Era una oficina. Hannes decía, pues es que nada más tengo este cuartito y no tengo ni alumnos, ¿no? Ni está en el plan de estudios. Entonces, por eso es la utopía de querer crear, de querer fundar, de querer hacer y no concretar en muchas ocasiones. Y bueno, vemos, por ejemplo, en la Escuela Nocturna de Arte para Trabajadores, que como era nocturna y de arte para trabajadores y eran 2 horas, pues dejémosle, ¿para qué tenemos escuelas formales? Ocupemos los salones de las primarias que no están ocupados en ese horario para poder dar las clases, sino un espacio adecuado para esto. Entonces, bueno, lo que yo vi, y por eso a veces estaba en depresión, era como las buenas intenciones, las ganas de hacerlo, y el poco apoyo por parte de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, creo que
ya Laura les ha contado gran parte del libro, el maestro Luis Ríos también. Yo lo que pido ahora, y espero que sí se pueda retomar o que alguien lo retome, tal para que lo construya de otra manera, para que aumente, sea una versión corregida y aumentada de este libro. Y pues yo solamente me resta pedirles que lo compren, que lo compren, que lo lean. Y bueno, muchos de aquí que están tomando el curso de muralismo conmigo, pues pueden hacerme observaciones y demás después de que lo hayan leído. Críticas también, no crean, eso enriquece mucho cualquier conocimiento. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Les agradezco su presencia y no sé si le paso el micrófono a nuestra subdirectora para las preguntas que haya que hacerse pertinentes. Sí, más bien, bueno, muchas gracias. Yo creo que se abre el micrófono al público. Seguro que ustedes tienen algunas preguntas o también los miembros de la mesa, si quieren dialogar alguna cosa que haya quedado pendiente. ¿No hay nadie en el público? A ver, ¿quieres que yo pregunte? Sí. A ver, dile. Yo. Bueno, ya obviamente sí hemos visto que este libro es muy importante, trascendente, que nos abre muchísimas perspectivas para todo lo que es la investigación en la educación artística. Yo lo único que le diría a Guillermina es que de repente sí, cuando estaba yo leyendo y como tanto se ha dicho ahorita, como que, ay, te desencantabas, ay, te frustrabas, ay, qué barbaridad, ay, no se hizo, ay, ya volvió, ay, quitaron presupuesto, cerraron la escuela, no les dieron material, no sé qué, ay, qué barbaridad. Entonces yo pienso que en este caso nada más como una comparación, cuando yo estaba realizando la investigación de las escuelas de pintura al aire libre hace muchísimos años, que fue mi tesis de licenciatura, yo básicamente en ese momento no se encontraba con estos archivos, como el archivo del INBA ni el archivo de la SEP, en fin, estaban, no se consultaban, no se podía acceder a ellos. Yo sabía que algo estaba en la Academia de San Carlos, pero no había permisos, en fin. Entonces, toda la investigación la sustenté en hemerografía. Entonces me fui a peinar en la hemeroteca todas las revistas, todos los periódicos, todo desde 1911, incluso un poco antes, y con relación a lo que preguntaba Luis Ríos, sí tuve que investigar todo esto de la academia, cómo llegaron y que Fabrés y que lo corrían y que en esto el método de dibujo Pillet y que todos los alumnos se pusieron furiosos, que no les gustaba, que porque era horrible, aburridísimo. Entonces hicieron una huelga, que fue muy importante, la huelga de escultores, pintores y grabadores de la academia, y que eso finalmente, bueno, detonó en que corrieron, bueno, acabó el régimen del arquitecto Rivas Mercado y se abrió la primera escuela de pintura al aire libre en 1913 con Ramos Martínez, y que fue algo maravilloso porque dio mucho aire, mucho oxígeno. Les abrió esta escuela, aparte de que era director Ramos Martínez de la academia, les abre esta escuela en los canales de Santa Anita, en Ixtacalco, y llegan todos a pintar y les dan los caballetes y ahora sí que los pinceles y los óleos y las acuarelas y todo gratuito, y a pintar el entorno y a pintar a los personajes que pasaban por ahí, y de verdad fue algo muy fresco. Entonces nada más un poco como que por ahí iba yo, que a mí esa investigación, por no haber sido fundamentada en un archivo histórico con todo esto que implica los oficios y renuncias y nombramientos y planes y otros planes, y que es por eso verdaderamente mis respetos con Guillermina, porque de ese material tan difícil y arduo, así como, sí, ¿no? Así, sacar esto es verdaderamente una maravilla. Y en mi experiencia, yo sí me iba encontrando ya, por ejemplo, desde 13, que las escuelas y que hicieron una exposición y que la fueron a visitar tales y tales, y que sus paisajes y que si eran así, que si eran asado, y que no les gustaban y si les gustaban. Como que había esa otra parte muy amable, muy alegre y como más ingenua y lúdica. Y ya no se diga cuando llegaron en 20 y que abrieron la de Chimalistac y luego la de Coyoacán y luego la de Churubusco y luego las que eran exclusivamente para niños de 8 años a 13 años más o menos, campesinos que prácticamente eran incluso analfabetas, y se les da todo, ¿no? Entonces esa experiencia, que es la que yo pongo que la utopía ahí sí se logró, o sea, sí llegó a tener como resultados, es que todos esos niños tuvieron esa gran experiencia de tener el arte con ellos, de tener
los pinceles, de tener las telas, de tener los óleos, de tener todo, y además que tuvieron un maestro que fue su guía, Ramos Martínez, que estaba fundamentado en estos grandes pensadores de Ruskin y de Sully, de James, de todos, inclusive de Dewey, todos ellos, de la escuela activa, que él decía: déjenlos actuar, déjenlos libres, no les pongan camisas de fuerza, que el niño vea, que el niño sienta, que está junto a los volcanes, que está junto a la naturaleza, que está en los canales de Xochimilco, y que lo pinte como él lo ve. Y si lo pinta morado, anaranjado, rojo, verde, así es como lo ve, y eso es lo importante. Y de ahí salieron muchísimas obras, muchísimas exposiciones, se fueron inclusive a Europa. En Europa, bueno, estaban vueltos locos los europeos, así como: qué barbaridad estos niños que traen la maravilla del arte indígena de los aztecas o del Mesoamérica, y era, bueno, era un discurso nacionalista, evidentemente, oficialista, y de eso se trataba, ¿no? Pero independientemente de que fueran medio manipulados, porque sí, incluso decían que vamos a mandar a Europa, pero fíjate muy bien que sean los niñitos que se vean más indígenas, más campesinitos, para que cuando aparezcan las fotos, ay, digan que bárbaro, ¿no? Sí, no vas a poner un güerito por ahí, no, así todos morenitos y tal, ¿no? O sea, sí se manipulaba, pero finalmente el resultado fue muy bueno, y fue el dar el arte a los niños, y esos niños pudieron participar de todo esto, y algunos evidentemente siguieron adelante. Bueno, el caso no era tan niño, pero claro, entró a esas escuelas como Ramón Cano, con sus espléndidos óleos del globo y de la tehuana, y otros muchos que también, ya cuando va uno viendo la historia del arte mexicano ya en los años 30, cuenta, dice: ay, pues este estuvo en la escuela de Xochimilco, ay, este estuvo en la escuela de la Villa de Guadalupe, ay, no, este estuvo en Tlalpan. O sea, uno los va encontrando porque sí realmente se creó una semilla y se dieron frutos. Y bueno, como bien dice Guillermina, desafortunadamente, bueno, esto duró de 20 a 37, en el que sí ya no les dieron un quinto, cerraron todas las escuelas, no se aprobó nada, y fueron alrededor de 11 o más o menos escuelas, e inclusive no nada más en el DF, también en provincia como Tasco, en Cholula, en Michoacán, en Guadalajara, en Monterrey. Y creo que ahí es lo único que yo sí diría: ay, vamos a buscar, Guillermina, un poco de esto en las otras escuelas. ¿Qué se dio? ¿Y qué era lo que realmente creaban y todo? Independientemente de que se haya frustrado, cerrado, no se les dio presupuesto, o sea, pero que queda ese germen de que algo sí se creó, creo yo, ¿no? En todos estos. Sí, bueno, sí, para mí fue importante decir el escaso apoyo que se le dio económico, porque los proyectos obviamente se dieron, si no, no estarían aquí, pero fueron gracias a esos maestros, gracias a ese esfuerzo, y hubo muchísima producción, y ellos a veces incluso ponían dinero de su bolsa para poder continuar con el proyecto. O sea, era como este misionero creando una utopía para lograr que sus niños, ¿y qué maestro no lo hace? Incluso hoy día, si no llega el presupuesto a tiempo, pues aunque sea, nos reunimos, hacemos una kermés o saco de mi bolsa para que se haga esto, ¿no? Son los artistas, son los maestros, son los que impulsan, son los que hacen estas instituciones. Y de vez en cuando, bueno, también tengo que decir, y lo van a leer, pero ya no quería contarles más para que vieran, pero algo muy importante que sí que sí dio la SEP este recurso, fue el que los niños pudieran asistir, y en ocasiones les daban su beca con un recurso para comer en el comedor, en la fonda de Doña Chonita, para que pudieran, y el pasaje. Entonces también sí había ciertos apoyos y ciertos no, pero esto lo van a conocer cuando ustedes los lean. Pero sí había que poner las dos. Los artistas son los que hacen los proyectos, son los que lo presentan, son los que los impulsan, son los que los consolidan, son los que sacan las exposiciones, son los que las llevan, los promueven aquí y allá y allá. Pero habría que poner la otra parte, creo yo, porque siempre somos como muy complacientes, ¿no? Si se hizo, entonces el Estado por revolucionario. Lo que sí creo es que como justo en la posrevolución, los presidentes fueron los generalotes que surgieron de la revolución. Dejaban que se apoyaban en los artistas, se apoyaban en el intelectual para poder hacer la parte cultural, que ellos no entendían nada. Y creo que cuando eso se acaba, a diferencia de otros países, parece que no, que ya ahí pues empieza a decaer
este tipo de educación incluso alternativo y muy importante, como fue, por ejemplo, la Escuela de Iniciación Artística número 1, todas las número 4. La directora que todavía vive, la directora de esa escuela, que ya fue en los años 50, me decía, ya en la última vez, ya después de Jaime Labastida, ya nadie me apoyó. La última exposición la hicimos en la banqueta. O sea, se tiene que decir la una parte y la otra. Lo bonito, lo maravilloso de la producción, la presencia de este arte infantil en Europa, el reconocimiento que se tuvo, este apoyo está, y por ejemplo, Carlos Chávez, fundador e impulsor de las escuelas nocturnas de arte para trabajadores, otro artista, un músico, ¿no? Entonces sí, para mí sí era importante como delimitar quiénes eran los que proyectaban, hacían y sacaban adelante los proyectos y quiénes eran los que no cooperaban, como parece que hoy sucede. Parece. ¿Me van a permitir? Hay una pregunta. Buenas noches. Yo pienso que cuando alguien se preocupa por las acciones con respecto a la educación actualmente, es que existe algo, ¿no? No hay un conformismo o no se ha sepultado algo, como los críticos luego lo dicen, ¿no? Antes que nada, maestra, pues estoy muy sorprendido porque pues escribir un libro no es cualquier cosa. Y le comento que es una acción muy revalorada actualmente por parte de nosotros y que así lo será siempre. Mi pregunta concreta es la enseñanza artística de esos tiempos, ¿será vigente hoy en la ciudad o en el campo? Pues espero que en ambos lados, porque en este momento de la posrevolución también se marca algunos proyectos que también se dirigían hacia lo rural. No con el problema fue siempre la escasez de plazas para los maestros de educación artística. La necesidad incluso que planteó Víctor M. Reyes en su momento, que fue jefe de enseñanza artística, de crear una escuela normal para enseñar, o sea, que fueran maestros especializados en enseñanza artística. La propuso, no se consolidó, pero siempre ha sido como ese el problema. Hoy día es bien importante saber que muchos artistas están haciendo su propio trabajo sin buscar el apoyo del Estado. O sea, por ejemplo, yo sé que en tu caso, tú estás trabajando en talleres con jóvenes que tal vez en algún momento no conocían, o tal vez sí conocían, con gente que no había agarrado un lápiz y que no necesariamente es estudiante de arte, que son estudiantes de diversas facultades o son de escuelas normales rurales o que son de niños que se acercan a conocer. Y así como tú, por ejemplo, en Tlalpan tenemos el TIR, el taller donde también se da clases gratuitas a los niños, a los que acuden. Ha formado muchísimos grabadores. Conozco el caso de el de la cebada de Damián Flores, que también está dando, sin necesidad de pedir una beca o nada por el estilo, está haciéndolo con su propio esfuerzo. O sea, como que sí también hay ahorita en el Estado, en el gobierno, en la SEP, algunos esfuerzos, pero creo que siempre son mínimos, ¿no? Entonces creo que hoy día hay mucho más interés por el dibujo, como decía el maestro Luis Ríos, es necesario en todas las materias, en todos los ámbitos académicos, enseñar esta técnica, no nada más como técnica, sino también como apreciación artística o apreciación visual. Buenas noches. Una pregunta sencilla, aparentemente. ¿Qué problemas
crees que nos va a ocasionar en la enseñanza artística el traslado, digamos, del INBA, de la Secretaría de Educación Pública a la Secretaría de Cultura? Porque los programas de enseñanza artística estaban, digamos, encuadrados en la educación, y ahora cuando la Secretaría de Cultura se separa del ámbito educativo, pues qué repercusiones podría esto tener, ¿no? Sí, bueno, ojalá nos esté viendo en el streaming el secretario, porque creo que sí, cuando anunciaron la creación de la Secretaría de Cultura, al principio pensamos que era algo bueno, al menos yo. Pero después pensé en las múltiples escuelas que dependen del INBA y que son especializadas en enseñanza artística, como las de iniciación o los centros de… hay otros centros, los CEDARTS. Tal vez las escuelas profesionales, como en nuestro caso la Esmeralda, no tenga ese problema, porque entra dentro de un proyecto que creo que está pensando el secretario, que sería la Universidad de las Artes. Pero sí me preocupa la otra parte, la parte que están fuera, que son bachilleratos. No sé, tal vez muchos maestros ya están, incluso me comentaron que están siendo, que ya les está pagando CEP, ya no les está pagando a la Secretaría de Cultura. No sé qué repercusiones tengan, porque ya no van a ser los especialistas los que pueden revisar esos programas. Pero también en la revisión de los mismos programas creo que hay mucha burocracia. Creo que deberían ser los mismos artistas los que crearan los programas, porque saben lo que van a enseñar y no a partir de una entidad burocrática. Y ahora, si se trasladan a la SEP, pues va a ser mucho más fumigada esa entender qué es lo artístico. En muchos, nos contaba una maestra, por ejemplo, de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, la directora, que en el Estado de México ni siquiera ahí ya saben cómo tomarlos a ellos, porque son músicos, son artistas plásticos, son grabadores, son teatreros y danceros, no saben dónde ubicarlos dentro del marco de la Secretaría de Educación Pública mexiquense, ¿no? Entonces yo creo que aquí es un poco lo mismo, y sí es preocupante porque la SEP no, como que siempre lo toman como algo lúdico, no fundamental en el proceso educativo. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo percibo, no lo sé. Ojalá y no sea, ojalá y estas escuelas especializadas las retenga la Secretaría de Cultura, pero con toda esta parte formativa, de sensibilización, etcétera. Creo que había otra pregunta, ¿verdad? El señor. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Pues primero, qué tragedia lo que estoy escuchando. Segundo, es un comentario. Tuve la oportunidad de hacer el seguimiento de la reforma educativa en artes, 2006, 2007 y 2008, llevarla a la práctica a nivel secundaria. Y el principal problema al que me enfrenté es que a nivel estatal, los que nos estábamos encargados precisamente de estas materias no eran artistas. Digo, no eran, y me considero artista porque soy egresado de la Nacional de Artes. Entonces sí, verdaderamente fue un problema para poder llevar a cabo estos programas, y lo que usted está comentando, ¿no? Si no está un artista, si no está un docente plástico al frente de este tipo de actividades, definitivamente que se cae en lo burocrático o se cae en normalismos. Entonces, pues todo lo que escucho, digo, ahorita mi comentario iba por otro lado, pero ahorita que escucho, pues realmente es una tragedia si este instituto, bueno, sale fuera de la cuestión educativa, ¿no? Y pues ahí queda mi comentario, ¿no? Gracias. Okay. Bueno, pues voy a pasar a la subdirectora que me quiere hacer una pregunta. Siempre me lo dices como arma arrojadiza. No. Bueno, no es una pregunta exactamente. A mí me ha gustado mucho este libro, no solo por lo que ya se ha comentado respecto al rescate histórico y de esfuerzos y de utopías, documentar las utopías en su fracaso también, que a veces también es hermoso, ¿no? Sino yo lo he visto desde una mirada muy actual, también probablemente muy extranjera, en toda la problemática de inclusión o los intentos que hubo políticos de incluir básicamente
campesinos, indígenas y obreros, y cómo eso choca con una idea del arte muy experimental. Y creo que ese es un problema absolutamente actual y para el futuro, y que también sale muy bien reflejado en tu libro y muy bien como anclado en todas las distintas escuelas y experiencias que están, como han dicho, muy documentadas, pero sobre todo a mí me pareció bien interesante que ya estás esbozando problemas que ahora mismo se relacionan pues, con la participación en los museos o las formas de arte relacional, cuestiones que están los artistas pensando muy actuales y que, por lo menos en el caso de esta enseñanza artística posrevolucionaria, parecen prácticamente del siglo XIX, ¿no? Como si quieres enseñar algo útil, tienes que sacrificar toda una posibilidad de sueños, toda una gama de posibilidades, o al revés. Y creo que eso, igual que muchas otras cosas, que no voy a alargar más esto, tiene mucho interés. También me interesó mucho la concepción del dibujo, el dibujo casi como una herramienta conceptual o una herramienta pragmática, ¿no? Está en la misma. Y bueno, me recordó mucho la experiencia que yo he conocido, y está aquí también Luis, en Cuba, cómo los planes y los programas son extraordinarios y cómo la falta de presupuesto, la falta de formación y de perspectiva de tiempo muchas veces frustra todas esas. Bueno, eso es lo que yo quería añadir. No sé si hay alguna otra pregunta. Perfecto, tienes tu propio micro. Perdón. No, bueno, pues yo quisiera un poco comentar una experiencia buena, alegre, de las escuelas de pintura al aire libre, y seguir transitando por lo que tú has tocado y finalmente hacerte dos preguntas. Un éxito que leí de las escuelas de pintura al aire libre en un libro que no recuerdo cuál, pero también en el de Laura González Matute, el libro clásico que no me dejarás mentir. Lo que voy a decir fue cuando se presentaron en Madrid, no recuerdo el año, esa exposición, 26. el 26, esa exposición maravillosa, que estimuló muchísimo a la gente. La prensa fue, magnífica, y a Gabriel García Maroto, a un pintor y educador y, un teórico, un personaje muy interesante, lo motivó tanto ver a los niños pintores mexicanos, porque era la de Tlalpan, me parece, la que se exponía, que eran los niños. Pues no, se exponían las 4. Se exponían las cuatro, Sí. Y él se maravilló con el resultado del trabajo de los niños. Él tenía un hijo sordomudo que se llamaba José García Narezo, y dijo, bueno, es que a él lo que le conviene es entrar a un sistema educativo así. Ajá. Vinieron a México estimulados por el arte mexicano, no por el de Diego Rivera en esta ocasión, sino por las escuelas de pintura al aire libre. Se establecieron aquí, luego hasta donde recuerdo él se fue García Maroto a implementar un sistema parecido a Cuba. En Cuba. Y pues es una historia de internacionalización de este sistema que es muy interesante, y las repercusiones están en parte, en muchas de ellas, en muchos terrenos, pero también en García Narezo, en el pintor, que era un gran pintor que transitó del paradigma europeo al mexicanista de una manera muy interesante. Y de acuerdo con lo que comenta Loreto, creo que y la conexión la estableces tú y la reafirma Loreto, creo que con el arte relacional hay muchos artistas que toman como proyecto, muchos es un decir, hay varios artistas que toman como proyecto el ir a las comunidades rurales o en la ciudad y estimular a la gente con el arte, no a enseñar arte, sino a participar en un proceso de formación a través del arte, y muchas veces a cambio de un trueque. Esto lo vivimos en Yucatán, fue muy interesante. Artistas fueron a trabajar a un pueblo que se llamaba Santa Elena, donde tienen una casa donde guardan momias. Y pues llegaron los estudiantes y dijeron, a cambio de techo y si hay un poco de comida está bien,
nosotros les enseñamos serigrafía y hacemos cosas. Entonces hacían performances maravillosos. Había una estudiante que barría la calle, pero nunca recogía la basura, y los del pueblo estaban intrigados, así maravillados, porque eso los llevaba a pensar y a sentir y a tener sensaciones nuevas. Y bueno, hicieron un proyecto de serigrafía increíble en este pueblo. Quedaron tan estimulados que nos daban la Casa de las Momias para que hiciéramos el Museo Momia, pero no había que invertir dinero y hacer una serie de cosas, y bueno, no se pudo hacer, pero el trabajo de los artistas en esta línea del arte relacional fue increíble, o sea, fue por iniciativa propia y ellos tuvieron un trabajo magnífico, igual, y esto se estimula y llega a tener repercusiones más interesantes e importantes de las que de momento suponemos. Y yo también te quería preguntar a propósito del dibujo, ¿no has pensado, se linda este tema con el del dibujo y los proyectos de dibujo también en su dimensión utópica? ¿Has pensado continuar trabajando el dibujo o algo así, proyectos de dibujo en el presente? Necesitaría otra Guille a mi lado. Estoy avanzando un poco en muralismo, pero que también me lleva también a ver los trabajos que se han hecho en ese sentido de los muralistas, como aquí tenemos a Cienfuegos, trabajando con comunidades diversas, como vimos en los 70s con el TIP, trabajando en comunidades rurales con el muralismo, y lo estamos viendo en otros productos también, que es ir a trabajar a los lugares, a las zonas, hacer talleres y generar estas enseñanzas y estas sensaciones que mencionaba Luis para hacer nuevos productos. Y de verdad que tenemos mucho que dar, los artistas nos tienen mucho que enseñar, nosotros solamente los observamos. Muy bien. Ahora sí. Pues muchísimas gracias a la mesa otra vez, a Guillermina sobre todo.